Bueno, ahora sí. Bueno, perdona a todos, pero soy bastante queso con esto de la tecnología, así que vamos de nuevo. Bueno, mi nombre es Nora Campaña, compañera social 21. Estamos haciendo la clase de repaso de el sábado pasado, que tuvimos la clase con David, de logística y soberanía. Yo voy a ir haciendo un repaso de todos los puntos y ustedes cualquier cosa paran y comentan ahí alguna pregunta, cosas que haya que profundizar o eh, cuestiones que no hayan quedado claras. Bueno, la idea un poco es que el tema sea comprendido y en principio, bueno, empezar a conversar los temas de la patria, ¿no? Bien, para arrancar logística y soberanía, es conveniente siempre tener presente el mapa bicontinental bioceánico. En el año 2009 se sanciona, o mejor dicho, se presenta a través del canciller Tayana en la ONU, en el organismo CONVEMAR, que es el que atiende los asuntos del mar, se presenta los nuevos, o el estudio que había hecho la COPLA, la investigación que se había hecho de la plataforma continental, porque este organismo eh, abre las extensiones, cada tanto se abren las extensiones para los países marítimos, tiene que ver con los derechos soberanos de las naciones miembros del mar. Entonces, se presenta este trabajo en la Convemar y se aprueban los nuevos límites de la Argentina, donde resultamos ser, a partir de 2010 que se sanciona la ley del mapa bicontinental bioceánico, a ser un país marítimo. Ese país marítimo, porque se extiende de las 200 millas náuticas a 350 millas náuticas. Entonces pasamos a tener el 60 o más del 60% del espacio marítimo, del territorio total, perdón, en el mar. Porque pasamos a tener 6,5 millones de kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino. A eso que es nuevo, se suma a lo ya existente, que son los 2,800,000 del continente americano y 1 millón de kilómetros cuadrados de continente antártico. Entonces, para tener presente eso, la ley 26651, que es la que establece de uso obligatorio este nuevo mapa, que lo que tiene es que toma la extensión real de la Argentina, que va desde Jujuy a la Antártida. Entonces, ya no vemos más la Antártida en el costadito, sino que toma la dimensión real el país. Eso como primer medida. Somos un país marítimo, desde el 2009 y para siempre. Entonces, a raíz de eso, hay una necesidad eh, inminente de tener o de crear un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, que tenga que ver con las políticas en función de la soberanía, sobre todo en el Atlántico Sur, y también a raíz de tener un ejercicio pleno en ese extenso territorio que tenemos, también tener una política obviamente productiva económica. Entonces, el mapa bicontinental bioceánico tiene varios puntos más allá de la extensión, que nos dice, tenemos más mar que tierra, punto uno. Tenemos también el privilegio de poseer las dos redes troncales más importantes del comercio internacional, que es el Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake. Estos dos, después acompañen este repaso y esta clase con un mapa al lado, ¿no? Eh, estos dos pasos lo que hacen es unir el Atlántico con el Pacífico y también
controlar de alguna manera, por eso ahí viene el plan naval, controlar el espacio marítimo argentino. Entonces, necesitamos un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales porque no se puede seguir subordinando este extenso territorio a una subsecretaría. Entonces, ahí es donde nace Plan Naval de alguna manera, que es el plan productivo de la industria naval, que se sostiene de dos leyes. Estas dos leyes, que son las que nos explicó David la clase pasada: transporte por agua con reserva de carga y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Transporte por agua con reserva de carga lo que hace es recuperar lo que en la década del 90 se dio. Menem, Cavallo regalan, resignan la bandera nacional y le abren la puerta a las multinacionales, que son las que se quedan con nuestro comercio exterior, sacando, bajando la bandera nacional y haciendo mierda la flota mercante argentina. Entonces, eso fue a través de regalar, a partir del decreto 1772, el mercado de fletes. Entonces, transporte por agua con reserva de carga lo que hace es recuperar esa mitad de las cargas que nos corresponden por derecho soberano. Esto es un derecho internacional de todas las naciones, de transportar la mitad de sus cargas de comercio exterior, tanto de IMPO como de EXPO. Eso es el primer proyecto. 3952, si no me equivoco, diputados 2018. Y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que es el financiamiento de los buques. Otras de las cosas que se resignan en la década del 90 son las partidas presupuestarias específicas. Se pasan a usar las especiales, que era algo así como una bolsa de plata sin destino específico, y que es lo que también Plan Naval toma para crearse de esta ley de Fondo de Desarrollo. Porque el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval pasa a ser una partida específica, una caja específica que se toma de la actividad, lo que significa el flete marítimo internacional, y se invierte específicamente en la construcción de buques. ¿Qué es el FODIN? Es un impuesto del 2% a todos los que hoy realizan el comercio exterior en la Argentina. Entonces, no es un impuesto que se va a crear para que lo pague el pueblo argentino, sino que los que van a pagar ese impuesto va a ser las propias navieras que se quedaron con nuestro comercio exterior. Monsanto, Cargill, Nidera, Dreyfus, Continental, Hamburg Sud, Mediterranean Shipping Company, Evergreen, todas estas, tanto graneleras, las primeras que dije, las primeras, y containeras, van a tener que pagar un 2% de impuesto al flete internacional. Entonces, eso para la Argentina significa 140 millones de dólares todos los años que ingresarían por recaudación fiscal a la Caja Nacional, y que va destinada a la construcción de buques. Entonces, esos 140 son el 2% de 7.000 millones, que es el tamaño del comercio exterior argentino. Entonces, a partir de esas dos leyes, se crea en el año 2011 el plan productivo, que es el Plan Naval Argentino, que recupera la flota mercante, o sea, que viene a recuperar la flota mercante para reconstruir los buques necesarios para hacernos cargo de los más de 130 toneladas que se transportan de comercio exterior en la Argentina. 100 aproximadamente, ronda por ahí los 100 millones de exportación a granel, en grano, en bodega, y las 30 toneladas de importación de lo que es producto
manufacturado, ¿no? Del extranjero, de alto valor agregado. Esas 130 millones significan en plata 7.000 millones de dólares todos los años. Entonces, estas dos leyes, que no son creaciones propias de Social 21, sino que viene de nuestra propia historia, desde Astillero Río Santiago, que nosotros tomamos porque esto es una línea de continuidad histórica de liberación nacional. Entonces, Astillero Río Santiago, frente al intento de privatización de la década del 90, lo que hace es, bueno, resiste en la calle, pero además comienza a fabricar un plexo jurídico que le garantice de alguna manera ejercer presión para conseguir trabajo. Pensemos que en pleno desguace del patrimonio social de la década del 90, los tipos no había ningún futuro, o sea, las más de 300 empresas del Estado fueron cerradas o privatizadas y la única victoria que se dio en nuestro país fue la de Astillero Río Santiago y que comprendían los compañeros que no iba a haber un horizonte de órdenes de compra ni por lejos. Entonces, decían, esto lo que nos contaban los compañeros, que necesitaban tener algo con lo cual poder salir a buscar laburo afuera, porque adentro no iba a haber ningún tipo de producción nacional de nada. Entonces se crean estas dos leyes que permiten al astillero después conseguir los contratos con Alemania para los 5 Bull Carrier, que después en el 2006 se logran los contratos con Venezuela a través de Kirchner, Chávez. Entonces, esto que es uno de los grandes, el cliente que todos quisieran tener, ¿no? Que es una petrolera estatal de Venezuela, Petróleos Estatales de Venezuela, que trabaja o que pide trabajo a astilleros Río Santiago estatal de Argentina. Entonces, esta es la unidad industrial, la unidad de las cosas que nos hace fuertes y en lo cual tanto la corona británica como los Estados Unidos todo el tiempo tratan de romper esa unidad industrial, unidad de ideas y de trabajo. Entonces, eso que se dio en el 2006 se logra también a partir de estas dos leyes, ¿no? que formaban parte de las herramientas de lucha de los compañeros de astillero. Entonces, dijimos, mapa bicontinental, ministerio, las dos leyes y el plan naval argentino, que lo que establece es la recuperación de la industria naval argentina. Crear los buques para la flota mercante argentina, pero también crear los buques para una flota de defensa argentina, recordemos Atlántico Sur, todo lo que significa en cuanto al recurso en el Atlántico Sur, que es el mar más rico y de hecho el único que aún sigue con vida, por ser rico en oxígeno, en krill y en plancton, que lo que hace es crear un hábitat perfecto para el desarrollo de la vida. Porque en nuestro mar lo que sucede es se encuentran dos corrientes, una cálida del Brasil y una fría de la Antártida, donde se condensan justo a la altura de Tierra del Fuego, Islas Malvinas. Entonces, toda esa zona es de óptimo desarrollo y por eso las navieras y las pesqueras gastan más de 40 toneladas de fuel oil para venir a pescar al Atlántico Sur. Entonces, necesariamente, el plan naval también contempla la fabricación de
patrulleros oceánicos multipropósito, que custodien, que monitoreen lo que ocurre en el Atlántico Sur. Flota de defensa, dije, flota mercante, flota pesquera. También hay que empezar nosotros a explotar ese recurso de manera conveniente, obviamente, para crear una industria pesquera fuerte. También se promueve dentro de este plano marítimo la creación de una Junta Nacional de Pescado, un poco trayendo una herramienta muy potente que fue en su momento la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, que también hay que actualizarla a este siglo XXI, y sumar la pesquera por este acontecimiento que es que la Argentina se ha convertido también en el país de los peces. Entonces, cantidad de flotas. Hay que tener una cosa presente que es el plan naval argentino tiene una distribución en su actividad, que es la fabricación de buques, que es de un 60% de Estado y un 40% de pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este proyecto también se impulsa una nueva alianza, ¿no?, entre el Estado, la pequeña y mediana empresa, entre el capital privado. Entonces, el Estado empresario, que es Astillero Río Santiago, debe de garantizar la fabricación de los buques necesarios. Ahora, todo el trabajo relacionado a las partes internas de los buques se pueden desparramar en la pequeña y mediana empresa, que no necesariamente tiene que ser en La Plata o en zonas de costa, sino que pueden ser en cualquier parte del territorio, porque no hace falta tener salida al mar para fabricar el baño de los barcos o todo el equipo que hace falta para, para sacar un barco al mar. Entonces, en esa unidad de desarrollo de mano de obra nacional también implica un valor agregado muy alto, y obviamente la garantía de tener un trabajo permanente en blanco, con vacaciones pagas, con jubilación, con todo lo que corresponde para poder tener un proyecto de vida y por ende una comunidad organizada, como decía el general. Entonces, hasta ahí. Plan naval es muy sencillamente la nacionalización del comercio exterior. Hoy está extranjerizado en su totalidad. Entonces, a través de Plan Naval lo que hacemos es nacionalizar el comercio exterior porque controlamos nuestro comercio, controlamos lo que entra y lo que sale y garantizamos el autoabastecimiento tanto de bienes como de servicios. Entonces, Plan Naval lo que en síntesis marca es: retoma el círculo virtuoso que es mercado, financiamiento y trabajo, porque las dos leyes lo que hacen es cerrar ese círculo. Entonces, el mercado con transporte por agua con reserva de carga. La mitad es para buques de bandera nacional. Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, FODIN, es
Bueno, esta plata, 140 millones, todas a fabricar buques, que está proyectado que ese fondo llega a 350 millones, porque ahí también hay algo que me había olvidado, que es los, los armadores, ¿no? Los que ofrecen el servicio de flete, lo que hacen es decir, bueno, había un porcentaje de subsidio, porque es una política de Estado, necesitamos subsidiar el desarrollo naval argentino, de hecho, en el mundo está subsidiado, entonces los más eficientes, que son Japón y Corea del Sur, financian en un 20%. Bueno, la Argentina, para poder hacer frente a esa competencia japonesa o coreana, necesita financiar en un 40%. Entonces, ese 40% queda arriba del buque, es política de Estado soberana. Ahora, el 60% había que devolverlo. Entonces, al, al empezar a devolver los armadores nacionales las cuotas, que van a ser 10 cuotas de 8,4 millones, esas cuotas empiezan a hacer crecer el fondo. Pero el fondo no iba a crecer infinitamente. No va a crecer infinitamente porque lo que nosotros queremos es desarrollar la industria. No queremos hacer del fondo un banco. Entonces, el fondo va a crecer hasta un punto. Ese punto es 350 millones de dólares, que es tanto por la cuota de retorno, porque un armador que empieza a pagar la 1 y termina la 10, cuando deja de pagar la 10, se cae esa cuota, pero después luego viene otro armador y paga la 1. Entonces, cuota que sale, cuota que entra, se va como equilibrando el fondo. Y la saturación, que es esta decisión política de decir, bueno, hasta ahí. Son alrededor de 7, entre 5 y 7 buques por año que se van a poder fabricar en el país. Entonces, con eso tenemos el financiamiento. Dije mercado, financiamiento y trabajo. Y trabajo porque son 60% de trabajo relacionado a la fabricación del buque, el trabajo directo que tiene que ver en astilleros, y el 40, y el 40, perdón, al revés, el 40% en astillero y el 60% en navalpartista. Entonces, ese 60% de pequeña y mediana empresa, que va a ser las piecitas chiquitas o las piezas grandes internas del buque, representan un 60% de trabajo. Y a esas dos se le suma el reflejo social, que el reflejo social es el impacto económico que tiene el trabajo industrial en la comunidad. Entonces, se genera casi 150.000 puestos de trabajo por la reactivación de la industria. Ahora, tenemos mercado, financiamiento, trabajo. Comercio exterior, bueno, la nacionalización es el plan naval. Pero también David nos hablaba de el actor estatal, que es ELMA 21. Porque de nada nos serviría también tener esto si no tenemos nosotros un actor 100% estatal. Hay un punto muy importante que es el Estado puede subordinar cosas a la pequeña y mediana empresa, puede subordinar cosas a las cooperativas, al capital privado. Ahora, hay cosas estratégicas como la logística, como el alimento, como la energía, que no se pueden subordinar a el privado, sino que debe de tener un control directo desde el Estado. Entonces, parte de lo que se impulsa políticamente es la figura de Estado empresario, que fue lo que ha hecho grande a la Argentina, y el desarrollo auténtico industrial peronista
fue la máxima expresión de ese desarrollo. Tanto así que no hay registro de desocupación en la Argentina hasta después de el último gobierno peronista. En el 74 se incrementa en un 30% la producción nacional y había lista para acceder a bienes básicos del hogar de más de 3 meses. La gente podía pagarla, pero era tan alta la demanda de eso, por ejemplo, calefones, heladeras, cocinas, que no daban abasto para producir. Entonces, la gente se anotaba igual, se anotaba y dice, bueno, me anoto para la cocina, ya me va a llegar. Entonces, eso, bueno, es lo que hay que volver. Necesitamos eso. Y bueno, perdón por eso, pero un poco me emociona esta situación. Porque la Argentina puede volver a hacer eso. Y no es justo que estemos en esta situación. Sin laburo, sin proyecto, siempre atrás. Nuestro país es muy rico, está todo por hacerse, y no puede ser que siempre se esté relegando al pueblo a tener un proyecto de vida. Por eso es tan importante este ciclo de formación, digo, más allá de las cuestiones técnicas. Es importante porque es el proyecto que es el proyecto de los 30.000, es el proyecto que nosotros llevamos en nuestro corazón y que necesitamos transmitirlo, compartirlo, debatirlo, desmenuzarlo, comprenderlo y, y poder planificar otra vez nuestro país, poder darle al pueblo lo justo, lo que se merece. Y eso es a partir del Estado empresario, en alianza con la pequeña y mediana empresa, y bajo una participación activa y una conciencia política eh, del mundo, de todos, y sobre todo de quienes nos abocamos a la militancia política. Entonces, necesitamos estar atentos a las cosas, como decía Perón, muchas de las cosas. Entonces, Plan Naval y ELMA 21 vienen a ser un trípode de independencia de nuestro país. Porque ELMA 21 es el proyecto de logística. Rememorando o tomando a ELMA, la empresa de líneas marítimas argentina del siglo XXI, del siglo XX, perdón, nosotros no podemos nacer como ELMA marítima de nuevo, porque estaríamos obviando una de las transformaciones de la logística mundial, que es la creación de el contenedor. El contenedor fue creado y revolucionó para siempre el transporte en el mundo. Entonces, en la década del 60, Celan, que era un camionero norteamericano, descubre que perdía mucha plata. Bueno, pensemos en el tipo es dinero, ¿no? Del empresariado, del pensamiento capitalista es ese, el tiempo es dinero. Entonces, el tipo veía que los camiones perdían mucho tiempo en cargar y descargar, en desconsolidar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto no ocurra más?
y fabrica estas cajas metálicas que vemos en los puertos que lo que hacen es ahorrar tiempo y plata. Entonces, cargan, descargan. Y después, lo revolucionario además es que son adaptables a cualquier medio de transporte. Entonces, pueden ir en camión, como pueden ir en tren, como pueden ir en buque, como pueden ir en avión. Porque los contenedores no son solamente los que se ven en el puerto, sino que también hay formato tanque para llevar líquidos, fluidos, formato refrigerador para llevar mercadería perecedera. eh, entonces, bueno, todo eso revoluciona el transporte, que el transporte se vuelve multimodal. Entonces, el MA 21 nace y debe de nacer como multimodal, porque si no estaríamos errándole. Entonces, ELMA necesita diseñar los proyectos aeronáutico, carretero, ferroviario y complementarse con el naval para cerrar el círculo multimodal. Entonces, ahí hay que tener presente una de las cosas que es, esto es más bien un concepto político, eh, una herramienta política, porque estamos hablando de unidades de transporte. David nos hablaba de, bueno, unidades de transporte, la diferencia que había. ¿Qué es? No medimos la diferencia entre transporte y transporte, entre un modo y otro, por plata, sino por unidades. Entonces, ¿cuántos trenes necesito yo? ¿Cuántos vagones necesito yo para transportar tanta cantidad? ¿Cuántas bodegas de buque o cuántas de avión? O parecía que se cortó. O cuántas eh, de buques, aviones o camiones. Entonces, ahí es importante eso porque es un concepto que está bueno en este sentido. A veces hablar de dinero un poco nos marea. Entonces, si hablamos en unidades, en magnitudes físicas, es mucho más fácil para la cabeza. Pensemos que necesitamos que este conocimiento llegue a todos los compañeros, a todas, desde que el que hizo la primaria hasta el que tiene un posgrado. Entonces necesitamos como hacerlo simple, ¿no? Entonces las unidades de transporte nos había dicho David que eran barcaza vale 1, buque vale 4, ferrocarril vale 7 y eh, camión vale 10. Entonces, el hecho de que valga 10 significa que lleva esto representado en plata, lleva mucho más cantidad de todo, ¿no? Más costo, más combustible, más unidades, más camiones. Entonces, el MA 21 lo que plantea es que eso que hoy está subordinado, el abastecimiento de mercadería, está subordinado a el camión. Pensemos que, por hacer el extremo, ¿no? La provincia de Tierra del Fuego se abastece por camión. Es una isla y está pegadita al Atlántico y sin embargo se abastece en camión, que son más de 3.000 kilómetros. Entonces, eso claramente no es conveniente. Y vivir en la isla es extremadamente caro por esta razón, eh, porque todo sale 2 o 3 veces más por llevarse en camión, ¿no? Entonces, no es justo, y sobre todo siendo nosotros un país marítimo, teniendo astillero Río Santiago, no podemos subordinar el abastecimiento de bienes
de bienes solamente al camión. Eso es una decisión política en la década del 60 de Thomas Larkin y Frondizi de armar o de subordinar, mejor dicho, todo al transporte carretero y levantar las más de 40.000 kilómetros de vía que tenía nuestro país, eh, donde todo después se centralizó al puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, toda esa, cuando vemos el mapa del recurso, lo que también nos decía David, ¿no? Esto de solamente de unir a, al transporte en función de la extracción del recurso y no del autoabastecimiento, no del desarrollo endógeno, sino de extraer el recurso de América Latina, tanto de Argentina como de todos los hermanos, y llevarlos afuera para transformarlos en materia prima, en manufacturado, en producto manufacturado y vendernos después el producto con valor agregado. Entonces, eso es parte del plan de subordinación de mantener a la Argentina subordinada a el desarrollo que manda en la División Internacional de Trabajo. Entonces, para hacer el plan aeronáutico, carretero, ferroviario, necesitamos este concepto claro, multimodalismo. Si quedan preguntas o algo, por favor, manden, digo, más allá de el video de hoy, manden por mensajes o lo que sea, vayámoslo metiéndole un poco de tiempo. La idea es que se pueda comprender. Entonces, tanto el plan aéreo, plan aeronáutico, tiene una importancia estratégica en que necesitamos garantizar eh, el servicio a todos el pueblo, a todo el pueblo, y el abastecimiento también de mercadería. Entonces, el avión siempre ha sido eh, destinado a clase media, alta, clase alta. Bueno, nosotros necesitamos romper con eso y hacerlo accesible para todos. Y también de fabricación simple, porque hay que hacerlo con la característica de multipropósito. El avión tiene que ser un único avión que se pueda adaptar a llevar pasajeros o carga o ser un avión sanitario militar. Entonces tiene que tener esa versatilidad para poder afinar el método de producción. Entonces, todo lo que encarajine con la tecnología de punta y cuestiones que están fuera de nuestro método de producción, todo eso lo que hace es justamente subordinarnos a una política tecnológica que no tiene el objetivo de crear puestos de trabajo permanentes en Argentina, sino más bien de, eh, de generarnos más desocupación. Entonces necesitamos pensar también esto como un concepto político de eh, la, la tecnología conveniente. También algo, recuerdo que algo mencionó David. Entonces, que sea conveniente para nosotros, para el objetivo político que es darle laburo a todos y volver a tener un desarrollo industrial fuerte y autoabastecernos. Entonces, eso desde lo aéreo, digo, más allá de que se va a eliminar el check-in, el check-out, que son cuestiones que hoy encarajinan y suman a un vuelo de cabotaje dentro del país, estamos hablando de 3 horas de anticipación antes del vuelo a cualquier lado, porque te hacen estar 2 horas antes para hacer el check-in, para pasar todo las
el equipaje por las máquinas de monitoreo. Bueno, también eso es parte de la política de subordinación a los Estados Unidos, que son los que tienen la fábrica de esos escáneres y que se los venden a todos. Entonces, crean la necesidad y después te venden el producto, pero que en realidad a nosotros no, no nos conviene en ese sentido. Entonces, lo más importante es esto de romper con esta decisión de siempre subordinar, perdón, de como privilegiar con el servicio aeronáutico a un sector de la sociedad y no a todos. Tiene que ser accesible para todo el mundo y fácil fabricación y versatilidad de uso. Después, el carretero, bueno, puntualmente la fabricación automotriz que ya hemos tenido es retomar esa línea de producción desde, desde la Argentina, que es lo que fue el más, la máxima, la máxima representación del power argentino, que fue el Torino, pero también el uso cotidiano, que fue el Peugeot 504 para los remiseros, los tacheros, que también el Bolita como el primer coche, también, eh, bueno, no me estoy acordando de todos, pero toda esa, el rastrojero, bueno, todos los vehículos de carga también por excelencia, están por todo Buenos Aires se ve, aún se la rebancan. Entonces, todo lo que sea conveniente y lo que garantice trabajo y una vida útil de larga, también es centralidad del proyecto eh, de carretero dentro del desarrollo automotriz, la industria liviana, no solamente por esto que les mencionaba recién, sino porque es la primera que garantiza el trabajo al pueblo, que es lo que necesitamos. Hoy estamos en más de 4 millones de desocupados. Entonces, necesitamos garantizar el trabajo industrial desde la fabricación de industria liviana, que es donde entraría su principal protagonista, que es la fabricación de autos. Hoy, una de las grandes eh, de las grandes desventajas que tenemos es que de cada 10 autos, 3 se fabrican acá y 7 se compran al extranjero. Entonces, necesitamos fabricar la totalidad de la pieza del vehículo en la Argentina. Ferroviario, bueno, principalmente es la tecnología conveniente del uso de la energía desde el carbón, desde las reservas de carbón y dejar de usar el diésel, porque no somos un país petrolero, no nos alcanzaría como para ofrecer ese servicio. Sí nos conviene los más de 300 años por delante que tenemos eh, en Río Turbio de reservas de carbón. Entonces, volver a la locomotora a base de carbón es lo que necesitamos para hoy desarrollar la industria, el transporte ferroviario, recuperar las vías, crear vías nuevas. Ahí hay dos proyectos importantes que son Ferrocarril Federal Atlántico, paralelo a la Ruta 3, y Ferrocarril Federal Andino, paralelo a la Ruta 40. Después unir con el norteño, el Belgrano, y de esa manera cercar todo el perímetro del país para que el desarrollo sea hacia adentro. Y impulsar la conexión vertical del transporte, de las mercaderías, de los pasajeros, y no horizontal como hoy hacen la política capitalista de las multinacionales, que es extractivista, ¿no? De
atravesar y hacer de puerto a puerto, principalmente en las zonas francas, y de ahí llevarse el recurso y no desarrollar internamente el transporte en el país. Eso es uno de los puntos más importantes. Y por último, que ya me excedí del tiempo que me dijo, Pablo. Por último, estatal. ¿Por qué estatal? ELMA 21 tiene que ser estatal 100% porque la logística es algo estratégico para el desarrollo. No sé si recuerdan, la clase de David fue con los 4 artes de la guerra, ¿no? Estrategia, táctica, inteligencia y logística. Bueno, y de las cuatro, la más importante, la más estratégica para garantizar una victoria es la logística. Entonces, la logística tiene que estar sí o sí en manos del Estado. Y por eso se impulsa ELMA 21 100% estatal, impenetrable capital privado, porque ya hemos comprobado, a partir de un ejemplo muy chiquito, que es en el año 2011, cuando estábamos haciendo el proyecto y recabando datos para hacer el plan ferroviario, encontramos a América Latina Logística, una multinacional que lo que hacía era tener la concesión de la zona núcleo de producción de soja. Entonces, que esto es la ruta 7, 8 y 9, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. La zona núcleo de producción de soja estaba bajo la concesión ferroviaria de esta empresa América Latina Logística. Lo que hacía era usar 160 locomotoras, pero subordinar el uso de 60 y dejarlas sin operar. Entonces, esas 60 locomotoras que no se utilizaban, lo que hacían era una especie de tapón de desarrollo, ¿no? Entonces, esa cantidad de toneladas que no se llevaban, no se transportaban en ferrocarril, se subordinaban a el transporte carretero, que casualmente América Latina Logística lo que tenía, además de la concesión ferroviaria de la zona núcleo, también tenía una flota de 1000 camiones. Entonces lo que hacían era transportar en camión, que es mucho más caro, esa cantidad de toneladas que no se transportaban en ferrocarril. Entonces, lo que hacían políticamente es quedarse con la concesión del modo ferroviario para deprimirlo. Y de esa manera elevar el uso del modo carretero para garantizarse su ganancia. Entonces, la conveniencia para ellos era la guita, no el uso. Porque si vamos a lo que conviene más transportar en tren, que es con un solo motor llevas más de 80 vagones, que en camión, que con un motor llevas solo hasta 2, porque hasta 2 solamente podés, 2 contenedores, y no más que eso. Entonces, lo conveniente es levantar el uso del ferrocarril para las grandes cargas. Entonces, ¿qué hace el capital privado? Bueno, se queda con la concesión de un modo para deprimirlo y subir al modo más rentable, que en este caso es el cambio. Entonces, por eso nosotros planteamos que la logística, que ELMA 21 tiene que ser 100% estatal. Debe estar en manos del Estado. Hay 3 niveles de Estado. Lo más grande o lo estratégico, si se quiere,
de propiedad, mejor dicho.